Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y al nombre de Cristo. Gloria. Bueno, le damos la bienvenida a los padres de Clara una vez más. Yo creo que la próxima ya no será bienvenida. Porque ya han dejado de ser visita, como ustedes saben, esta es su casa. Amén. El Señor usó poderosamente a la pastora María en mis inicios. Gloria a Dios y la honro por eso. Es una parte muy importante para mí, para mi casa y para mi ministerio. Y la honro en este día. Amén. Por dejarse usar como siempre lo hace. Y también tenemos una visita por ahí. Bienvenidas a la casa del Señor. Esta es su casa. Amén. Y la hermana Yasmín, que también está por ahí visitándonos. Muchas gracias por venir en este día. Estamos en agosto. Ustedes saben lo que pasa en agosto. Pero nos vamos a gozar igualmente en el nombre de Jesús de Nazaret. El tema que el Señor me dio para el día de hoy es un tema poderoso. Amén. Muy acorde a lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema usurpando el manto de mi Padre. Ay, Dios mío, usurpando el manto de mi Padre. ¿Y qué yo puedo decirle a un tema que creo que habla por sí solo, ¿verdad? Vivimos en un peligro espiritual y emocional de querer ocupar un lugar de autoridad o una herencia antes de tiempo, sin honra, sin proceso y fuera del diseño divino. De eso se trata realmente, usurpar el manto de mi Padre. Pero vamos a estar hablando y desglosando todo lo que tiene que ver con este tema. Y creo que es la primera vez en mucho tiempo que el texto base de una predicación son 3. Amén. Así que los que anoten rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Génesis 35, versículo 22. Y Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Y vamos a leer la palabra de lea esta versión en el nombre de Jesús de Nazaret. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6, dice: Tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar algún problema, Absalón lo llamaba y le preguntaba: mira tú, ¿de dónde viene? En cuanto a aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es justo. Lo que pides es justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y te haría justicia. Wow. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba, y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Poderosa historia, ¿verdad? Génesis capítulo 35, versículo 22. Mientras Jacob vivía en su lugar, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, una de las esposas de Jacob. Pero esto llegó a oídos de Jacob. Luego, Primera de Samuel, capítulo 24, del 4 al 6, dice, bueno, leeré hasta el 7. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengaría de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño
pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haber hecho esto. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Aquí hay 3 historias muy poderosas. Y usted dirá, bueno, ¿qué relación tiene esto con el tema? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Hay temas que cuando el Espíritu Santo los sopla a tu corazón, te hacen estremecer. Y este es uno de esos temas que cuando yo escuché esta palabra, yo dije, bueno, vamos allá, vamos a ver cómo nos vamos a meter por ahí. Y cuando empecé a desglosar esta palabra, literalmente yo sentí que mi corazón empezó a temblar, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un tema que suene bonito. No solo es que estremezca tu corazón, que estremezca tu alma, que estremezca tu espíritu o tu esencia, sino que despierte la conciencia de muchos que están dormidos dentro del pueblo del Señor. Este mensaje no es solo para una enseñanza, una advertencia o un clamor profético que hace falta en este tiempo realmente, sino es más bien una alerta para estas generaciones que se levantan de ahora en adelante. Amén. Si usted lo ha hecho mal, este es el momento de levantarse, de sacudirse y de empezar a hacerlo bien de ahora en adelante, como hombres y mujeres de Dios, como ministros del Evangelio. Hoy vamos a hablar de la usurpación del manto. No solo como una acción visible, sino como una actitud peligrosa que nace en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Amén. Y no es que está ahí, es que puede surgir. Es que ninguno de nosotros estamos exentos a que esto pueda pasar. Y como me gusta siempre empezar, vamos a hablar del significado de la palabra manto y del significado de la palabra usurpar, ¿verdad? Cuando hablamos de manto, según la cultura hebrea, estamos hablando de una herencia. Amén. Manto en hebreo se dice na'ir, y representa la autoridad espiritual, la herencia y la bendición. Es decir, que como primogénito, automáticamente tú abrías matriz, automáticamente tú eras heredero de todo el legado de tu padre. Tú recibías doble bendición, recibías la bendición patriarcal y la bendición sacerdotal. Amén. Es decir, que tenías doble bendición, doble porción, ¿verdad? Tenías un derecho doble y era legal. Nadie podía quitarle al primogénito ese derecho. Pero solamente si tú permanecías siendo fiel, leal y honrando a tu padre, era que se te daba ese derecho legal, según dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 21. Quiere decir que ese manto, amén, ese manto sacerdotal, ese manto espiritual, ese manto que se te deja como herencia, tiene en sí un peso. Y ese peso tiene que ver con autoridad, según 1 de Samuel capítulo 15, con cobertura, según Ruth capítulo 3, con unción y con oficio, según 1 de Reyes 19:19. En la misma cultura hebrea, usurpar, lo quise traer todo en el hebreo porque estamos hablando de historias hebreas, amén, historias bíblicas. La palabra usurpar significa tomar algo ilegalmente, o por la fuerza, lo que no se te ha sido dado, lo que tú no tienes derecho. Es robar una posición sin honrarla y sin esperar o pasar el proceso. Amén. Es decir, que cuando tú te pones en un lugar sin honrar a la persona que estaba en ese lugar, tú estás usurpando esa posición. No te pertenece.
Amén. Porque ni siquiera en la intención de tu corazón está honrar la posición que tú quieres tomar. Me explico. Hay personas que a lo mejor dicen, ay, yo quiero tocar el piano. Yo quiero tocar el piano. Pero realmente la intención de su corazón no es tocar el piano para adorar al Señor, sino que su intención, la intención en su corazón es tocar el piano porque quiera que lo vean. Amén. Entonces no estás honrando el oficio ni la importancia del oficio. Estás honrando más bien la posición antes que el oficio. Y eso se llama usurpar a nivel espiritual. Amén. Yo sé que este mensaje puede ser un poquito rebuscado y rizado y complicado de entender. Amén. Pero como oraba la ministra Clara, oramos nuevamente para que el Espíritu Santo sea abriendo el discernimiento. Hay muchos puntos que desarrollar en este mensaje, porque como digo, es algo delicado. En hebreo, usurpar se asocia con un acto engañoso y violento, y además un acto de deshonra. Por eso quise traer la historia de Absalón. Amén. Porque usó la violencia, amén, usó la deshonra y usó el engaño para intentar estar en el lugar de su padre. No porque él quería hacer algo por el pueblo, ni porque le importaba el pueblo, sino porque en su corazón albergaba el rechazo, el resentimiento de que su padre en su día no le hizo justicia. Amén. Entonces, usurpar el lugar sin honra es similar a rebelión. Es igual a cuando usted se revela. Y le voy a decir una cosa: Dios nunca va a apoyar ni a secundar a los hombres que se levantan con rebelión. Por eso el fin de Absalón fue la muerte. Por eso el fin de Absalón fue la muerte. Por eso el fin de Rubén fue quedarse sin herencia. Fíjese que pasaron muchos años desde que Rubén se acostó con Bila, y en Egipto, en su lecho de muerte, Jacob le dijo: tú no eres mi primogénito y nadie se acordará de ti. Se habla de todas las tribus, pero no se dice nada relevante de la tribu de Rubén, ni siquiera para hacer lo malo. Porque por lo menos se conoce a los de Benjamín porque fueron terribles, porque hicieron esa atrocidad con la mujer con la concubina del sacerdote. El sacerdote la picó en 12 pedazos y se levantó la primera guerra civil en Israel después de la ocupación de Jericó. Eso lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Saúl sale de la tribu de Benjamín. La tribu de Judá hizo muchísimas cosas. La de Leví vino a tomar la posición de primogénito porque decidió servirle a Dios cuando Dios dijo: ustedes deciden a quiénes van a servir. Si a esos dioses que ustedes han hecho con lo que trajeron de Egipto, o a mí. Y los de la tribu de Leví fueron los primeros que dieron su paso adelante. Entonces David vino a sustituir la posición de Rubén, porque Rubén deshonró el lecho de su padre. Rubén usurpó el lecho de su padre. Cuando Rubén se acostó con Bila, no solamente lo hizo por un deseo carnal o un deseo desordenado sexual, sino porque quería la posición de su papá. Y cuando yo ambiciono la posición de mi papá y la tomo a la fuerza, la usurpo. Pero todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. No todos los mantos se tocan. En todo momento usted no puede tocar el manto. Cuidado como usted está tocando el manto, porque a veces lo tocamos para honrarlo, pero la mayoría de las veces lo tocamos para deshonrarlo. Y no quiero que me hagan comparación con el borde del manto del maestro, porque aquella mujer lo hizo porque quería una sanidad. Por eso es que le digo, la intención con lo cual tú haces las cosas determina tu bendición o tu maldición. Si la intención de tu corazón no son las correctas,
tú vas a desencadenar una maldición sobre tu vida. Y el que lo quiere creer, que lo crea, y el que no, su problema. Pero es así y es bíblico. Amén. La intención del corazón de la mujer del flujo de sangre era conseguir sanidad, aunque la mataran ahí mismo, porque no podía hacerlo. Y su condición de su corazón determinó su sanidad. Amén. Aunque le aseguro una cosa: si esa mujer no hubiese dicho fui yo que toqué el manto, tampoco hubiese recibido nada. Porque la sinceridad, la obediencia y la lealtad también traen bendición sobre tu vida. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Esto va a ser largo, pero usted me va a entender. Amén. Entonces, primero, el manto no se arrebata, se hereda con honra y con servicio. Yo no puedo usurpar. Y cuando hablamos de manto, hablamos de autoridad, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente. Cuando hablamos de manto, hablamos de autoridad, hablamos de herencia espiritual y estamos hablando de una posición. Amén. Por eso le leí la historia de David y de Saúl. Dijo: no voy a tocar el manto, no voy a quitarle su manto para tomar su posición. A David le tocaba pasar el proceso y después que pasara el proceso, esperar a que el Señor le dijera: ahora tú puedes tomar posición de tu lugar. Amén. Amén. Porque no es que no era de él, porque él estaba ungido. Lo que no era el tiempo. Amén. Y cuando yo quiero obrar a destiempo, toco manto y lo usurpo. Por eso dice la palabra que David se sintió mal. A David le pesó en su corazón cortarle una esquinita del manto de Saúl, porque él entendía que no estaba cortando cualquier cosa, estaba cortando la autoridad y lo que Dios había depositado encima de Saúl. Amén. Por eso le decía anteriormente, el manto tiene un peso de gloria, y ese peso no está sujeto a quien lo carga, sino a quien lo depositó. Aleluya. ¿Usted entiende esto? El manto no pesa porque lo cargo yo no soy nadie. El manto pesa porque quien lo depositó, me lo depositó con toda su gloria y con todo su poder. Por eso que el salmista David dice: ¿cómo voy a tocar a aquel a quien Dios lo ungió con aceite? El aceite representaba la misma presencia del Espíritu Santo y la gloria chequina de Jehová sobre la persona que estaba siendo ungida. David había sido ungido. Y dice la palabra que desde que David fue ungido, la gloria del Señor estaba con él. David entonces entendía que el día que él se levantaba a tocar o a intentar usurpar el lugar de Saúl, no era Saúl que estaba deshonrando, era la misma presencia de Dios que estaba con Saúl. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso usted no puede tocar el manto antes de tiempo. Por eso usted no puede usurpar el lugar que se supone que te corresponde antes del tiempo. Porque Dios no va a usar a nadie que no haya experimentado el proceso. Amén. Y a su nombre. Ay, aleluya. El manto no se conquista con carisma, ni se arrebata con ambiciones. El manto se hereda, y solo lo hereda aquel cuyo corazón ha aprendido a vivir en lo secreto, ha aprendido a honrar en silencio y ha aprendido a morir a sí mismo. Amén. 17 años tenía David cuando lo ungieron, era un adolescente. Aleluya. ¿Cuántos años tenía cuando lo hicieron rey de una tribu? Y así duró reinando mucho tiempo de una tribu. 30 años, 30 y picazo de años tenía David. Desde los 17 hasta los 30, estamos calculando que duró más de 17 años corriéndole a Saúl. Y el Señor lo puso en sus manos ciertamente. Pero te voy a decir una cosa: tenemos que saber leer sobre líneas. Hermano, mira, créame que ha sido sumamente difícil pararme aquí y predicar este mensaje.
Porque hay situaciones y hay pruebas que el Señor te permite vivir, no solamente usando personas de a tu alrededor, no solamente para probar a las personas que están a tu alrededor, sino para probarte a ti, sino para ver hasta dónde tú llegas, sino para ver hasta dónde tú crees en la fidelidad de Dios. Amén. Y hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por fidelidad, porque la fidelidad desemboca la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. La abundancia de Dios sobre tu vida y el legado de Dios sobre tu vida. Jacob fue probado no porque él haya sido el hombre más bueno del mundo, sino porque creía en la fidelidad de Dios. Y como él creía en la fidelidad de Dios, esa fidelidad de Dios y esa creencia que él tenía en su corazón de la fidelidad de Dios, desembocó el respaldo de Dios sobre su vida. Pero nunca se atrevió a maldecir al Señor, porque la fidelidad de él también estaba siendo probada. Y así mismo la fidelidad de nosotros va a ser, está siendo y será probada. Ahora, ¿vas a tocar el manto? ¿Lo vas a usurpar? ¿O vas a esperar en silencio y vas a morir a ti mismo? Amén. Ay, eso es duro, pastora. Nadie quiere morirse a sí mismo. Por eso me gusta una canción de Alvarado que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Hay que morirse a lo que yo quiero, porque le voy a decir una cosa, más de una vez me ha dado la gana a mí de mandar a muchos hablando mal y pronto, para que todo el mundo me entienda. Pero he tenido que morir, callar, pasar mi proceso y esperar en silencio. Porque hay mantos que no se pueden tocar, hay mantos que no se pueden usurpar, y hay mantos que simplemente usted tiene que esperar que sea Dios el que lo quite. ¿Usted me está entendiendo? Porque a lo mejor usted dirá, pero es que Saúl no servía para nada, pero cargaba el manto que Dios le puso. Amén. Cargaba el manto que Dios le puso. Y David entendió que el manto de su padre espiritual, porque dice la palabra que David entendió que Saúl era su padre. Y Saúl en una ocasión le dijo a David: para mí tú eres como un hijo. Estaba loco, a lo mejor él no sabía lo que estaba diciendo, pero ella lo veía como un hijo. Y fue tan real eso que David y Jonatán fueron como hermanos. Sí. Amén. Quiere decir que no estamos hablando de cualquier manto, pero David sabía y entendía que el día que él tocara el manto de Saúl, hasta ahí llegaba su ministerio. Hasta ahí llegaban todas las promesas que el Señor le había dado. Porque si tú no honras, no esperes que te honren. Escúcheme una cosa: usted no va a ser un buen primero si primero usted no es un buen segundo. Usted primero tiene que ser excelente en los segundos para que lo pongan en lo primero. Usted primero tiene que aprender a observar, a admirar, a honrar a las personas que están por encima de ti para que esa obra venga retribuida. Porque lastimosamente, si tú siembras deshonra, vas a cegar deshonra. Y al nombre de Cristo. Gloria. Absalón sabía cómo ganarse al pueblo con palabras suaves, pero no supo cómo ganarse el corazón de Dios con obediencia. ¿De qué me vale querer usurpar un lugar que no me pertenece cuando ya estoy en el lugar? No sé qué hacer con tanta carga, tanto peso y tanto poder, porque no supe honrar y aprender de la persona que estaba ahí.
todo se ve muy bonito. Desde ahí, entonces se bendito. Y desde ahí, todo se ve muy bonito. Ah, pero pastorear es fácil. Ah, pero llevar la adoración tiene que ser muy fácil, ponerse a cantar y ya está. Ah, pero tocar el piano, yo veo que lo que hace es que le da esas teclitas y ya está. La batería, eso es lo más fácil. La chica de la grabación, ellas no hacen nada de sentadas que están ahí. Porque desde fuera todo se ve muy simple. Desde fuera todo se ve muy bonito. Amén. Ahora ve acercándote. Y a medida que tú te vas acercando, tú vas sintiendo el peso. Y a medida que tú te vas acercando, tú vas sintiendo el peso. Y a medida que tú te vas acercando, tú vas sintiendo que las cosas ya no son tan fáciles y tan bonitas como tú las veías cuando estabas ahí. Hay una escena. Bueno, yo le digo escena porque yo todo me lo imagino como si estuviera ahí en el lugar. Donde Jesús resucita y la primera que lo ve es una mujer. Dice la palabra que de esa mujer salieron 7 demonios. Pero esa mujer, después que fue libre, nunca se separó del maestro. Amén. Siempre estuvo ahí persiguiéndolo, mirándolo desde lejos porque no se podía acercar mucho, pero ahí, siguiéndolo. Y donde quiera que decían Jesús, ella estaba ahí. Y donde quiera que había una vigilia, ella estaba ahí. Y donde quiera que había un retiro de mujeres, ella era la primera. Me imagino yo, ¿verdad? Porque cuando Cristo se murió en el entierro, ella fue la primera que murió. Porque ella dijo, aquí hay algo que yo quiero saber qué es. Aquí se desencadenó un poder, una unción, una autoridad que yo necesito reconocerla. Y dice la palabra que cuando ella vio a Jesús que fue y se la acercó, le dijo, no me toques, todavía no es tiempo. Todavía no me he glorificado, no me toques, no es tiempo. Y así pasa hoy también. Que nos quedamos maravillados muchas veces con la unción y el poder del otro, con la unción que está el otro derramando, con la unción y el poder, aleluya. Y a lo mejor no significa que no lo está asombrando. A lo mejor lo que significa es que te quieres adelantar y quieres tocar el manto antes de tiempo. Quieres usurpar el lugar antes de tiempo. Y a lo mejor te dirá, pero manto, usurpar, es lo mismo. ¿Es lo mismo en qué sentido? Porque lo que usted va a usurpar es el manto. Y cuando usted toca el manto indebidamente, lo haces con una intención detrás de tu corazón. ¿Y cuál es la intención? De estar en ese lugar. Y cuando tú quieres estar en un lugar que no es el tuyo, ¿cómo se traduce eso? Usurpar. Y pasa en la iglesia. Todos los días, constantemente. El enemigo se mete con ese espíritu de Absalón a querer usurpar, a querer robar, a querer dañar el diseño. Aleluya. Porque muchas personas creen que pueden con el manto del Padre espiritual. Muchas personas se creen que pueden cargarlo. Aleluya. Y puede que sí, pero no tienes el carácter para hacerlo. Y el carácter solamente se trabaja y se procesa en el silencio, en el secreto de Dios. Aleluya. En la comunión con el Espíritu Santo. El proceso de ese que tanto corremos, ese que tanto renegamos y ese que poco nos gusta, es el único que forma nuestro carácter para que podamos cargar el manto. ¿Cuándo fue? Dígame usted. Usted me lo va a decir usted con su propia palabra. ¿Cuál fue el proceso que vivió Saúl? ¿Cuál fue el proceso que vivió Saúl antes de que le pusieran este manto tan pesado encima? ¿Cuál fue la dificultad que vivió Saúl? ¿Cuál fue el silencio en el que vivió Saúl? Ninguno. Por eso para él fue tan fácil deshonrarlo.
fuiste perseguido, donde tocaba el arpa e intentaron matarte. Hasta amnesia le dio ese hombre porque luego no se acordó quién era David cuando mató a Goliat. Aleluya. Y después de eso se levanta el celo y se fue al desierto a esconderse en cuevas. Duró años de cueva en cueva. David tuvo que vivir el proceso. Amén. David tuvo que prepararse en el proceso. Amén. David tuvo que hacer silencio donde nadie lo veía. David tuvo que esconderse de nadie en un lugar vacío. Oiga eso. Esconderse de nadie en un lugar vacío. Y digo de nadie porque estaba en el desierto. En el desierto no vive nadie. Y allí tuvo que esconderse. Y allí tuvo que morir. Y allí tuvo que David decirle: Señor, muchos son los que se burlan de mí. Muchos son los que dicen de mí: ea, ea, no hay salvación en ti. Muchos son los que se mofan. Muchos son los que se burlan. Aún cuido las ovejas de Nabal. Ese no tenía la gracia de Dios. Y el que no tiene la gracia de Dios es un desgraciado. Aún le cuido las ovejas a Nabal en el desierto. Y cuando voy a pedirle su favor, me dice que quién soy yo. David tuvo que morir. Estamos hablando de un hombre de guerra. Que si David le daba la gana de hacer, lo mataba. No estamos hablando de cualquier persona. David tuvo que morir a sus emociones y los salmos lo demuestran. David tuvo que morir a sus deseos y los salmos lo demuestran. David estaba recién casado cuando lo exiliaron. David tuvo que morir así, tuvo que pasar su proceso, siempre honrando el manto. Y hoy tuve con los pastores, se desviven por las ovejas, aguantan el bajo de las ovejas, porque no hay una cosa que quiera más que una oveja. Aguantan la malcriadeza de las ovejas, tienen que cuidarla, tienen que limpiarle los oídos, tienen que limpiarle los ojos, tienen que cortarle la lana, tienen que sacarle la leche porque si no se les enquistan las tetas. Es decir, el pastor trabaja para la oveja. Y la oveja se teletransforma, se vuelven travestis y se convierten en toro. Y lo que quieren es empezar a dañar y a tocar y a usurpar el manto de su padre. Yo espero que usted me esté entendiendo esto. Amén. Y este video, nunca pido esto, pero esto sí que lo voy a pedir. Este video, cuando lo suban las mujeres de multimedia, lo van a compartir, lo van a etiquetar y lo van a dar like. Porque esto tiene que llegar. Amén. Porque esto tiene que llegar. Usted no puede esperar bendición de Dios usurpando una posición que no le corresponde. Tocando. Y anteriormente usted tocaba un manto con una espada o con un arco, pero hoy es con la lengua que usted lo toca. Hoy es con la lengua que usted toca el manto, criticando la visión del Padre Espiritual. No es una simple opinión. Ay, porque es una crítica constructiva. Oye, ¿cómo la disfrazamos? Porque hipócritas. Pero fue una crítica constructiva. Fue una crítica constructiva que yo di. Yo no lo dije con malas intenciones y las intenciones podridísimas por dentro. Esa crítica se convierte en una grieta de deshonra sobre tu currículum vitae en el mundo espiritual. Ay, pero yo lo haría mejor. Es más, yo que ella, porque es muy fácil hacerlo así. Yo que ella lo que haría sería esto, esto y esto. Señor, ¿por qué fue que tú no pusiste para que se predicara este mensaje en un mes donde hubiera más gente en la iglesia? Pero no es para que ella se sienta mal. A mí me gustaría decírselo en persona, pero es que yo no quiero que ella se sienta mal. Y
aquello y lo otro. Sembraste tu semilla, hija del diablo, hijo del diablo. Porque hay que decirlo. Usado por el mismo diablo. Suena feo, pero es la verdad. Aunque el diablo no tiene hijos. Pero suena feo y es la verdad. Sembraste tu semilla absalónica en el corazón y en los oídos de las personas que te están escuchando. Si no te edifica, si no edifica a la persona de la que tú estás hablando, y si no lo pone en alto, no lo critiques. Porque somos muy expertos en criticar lo que no entendemos y la visión del otro que tú no la has recibido. Porque muchas veces la gente no tiene ni visión de sí misma, pero critica la visión del otro. Y esto se tiene que acabar. Porque David entendió que tocando el manto de Saúl era Dios que estaba tocando. Y hoy no es diferente, es lo mismo. Aleluya. Hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Porque es que vamos tan a la ligera a tocar los mantos que usted no sabe cuánto costó, cuánta lágrima costó, cuánto fue el proceso, cuánto duró, cuánto fue el momento de silencio, cuántas veces tuvo que morir a sí mismo, cuántas veces tuvo que darle la espalda a muchas cosas para poder cargar el manto que tiene. Amén. Yo dije que quería estar tranquila. Sí. Porque quería que me entendieran esto. Es muy fácil tocar el manto desacreditando a otro. Ay, de ella se dicen, lo voy a decir, de ella se dice que es la pastora jezabélica porque se maquilla, se pone uñas, se raspa el pelo, se lo corta, se lo tiñe, se lo sube, se lo baja. Jezabel. Qué fácil. Me han dicho hasta que me quite el tatuaje. No es que me sienta orgullosa del tatuaje, es que yo soy indígena y esas son mis rayas. Eso me identifica y me dice quién yo era y de dónde Dios me sacó. Y muchas veces cuando se me quiere subir el brío hago así. Dios me sacó del valle de sombra de muerte. Amén. Y no temerá mi corazón porque en Él voy a estar confiado. Y cuando yo me quiero poner tonta me hago así. Y recuerdo de donde Dios me sacó. Recuerdo de donde Él me libertó. Amén. Eso es como que me digan, opérate la tripa porque tienes estrías. O me voy a borrar las marcas que dejaron mis hijos. El que lo quiera hacer que lo haga, pero yo vivo orgullosa de mis estrías, pastor. El que lo quiera hacer, él debe hacer con su cuerpo lo que quiera. Él y el Espíritu Santo. Amén. Pero nunca voy a borrar las marcas que Cristo ha dejado en mi vida. Amén. Y para mí, esto sigue siendo la marca de que Él me restauró y me sacó del mundo. De donde me iban a matar. De donde me iban a meter en la drogadicción. De donde me iban a meter en la prostitución. De donde me iban a meter en el lesbianismo. Eso me lo recuerda. No me lo borro. Si Dios me dice borra, te lo dice, entonces yo me lo borro. Pero mientras los ojos religiosos me estén mirando, no voy a complacer al mundo, porque complacer a Dios ya es difícil. Amén. No voy a perder mi tiempo complaciendo al hombre, porque el hombre nunca está conforme y siempre va a buscar un pretexto para intentar tocar tu manto y usurparlo. Aquel que intenta tocar tu manto sin honrarte quiere tu posición. Escuchen, aquel que intenta tocar tu manto sin honrarte sinceramente quiere tu posición. Porque ahora todo el mundo te adula. Y es fácil adular a una persona. Pero ninguno de los que estamos aquí somos tontos. Y todos tenemos un Espíritu Santo. Usted sabe cuando una persona te lo dice de verdad. Y cuando una persona es hipócrita y falsa. Y en la iglesia hay mucho de eso. Más de lo que quisiéramos. Y más de lo que debería. Pero lo hay. Y es muy fácil rechazar la cobertura y la guía espiritual. Y también estás tocando el manto así. Es muy fácil promover la rebeldía bajo el disfraz de la rebelión. Escuche esto. El espíritu de Coré sigue hablando. Y el espíritu de Coré habló de la siguiente manera y dijo:
¿Acaso solo Moisés oye a Dios? Pero le voy a decir una cosa, Dios sigue respondiendo de la misma forma que le respondió a estos hijos de Coré. ¿Y cómo fue que el Señor les respondió? Se abrió la tierra y se lo tragó. Y hay gente que tú dices, pero estaba bien, ¿y qué fue lo que pasó? Pero todo estaba marchando bien, ¿y qué fue lo que pasó? De repente vino un cáncer, de repente vino una enfermedad, de repente vino un accidente, de repente vino una escasez, de repente lo perdió todo, de repente. El salmista David dijo, yo veré mi porción en la tierra de los vivientes. No esperen morirse para usted ver su porción, que muere ya no va a ver nada. Es en la tierra de los vivientes que usted va a ver su porción. Ya sea buena o mala, es en la tierra de los vivientes que usted va a ver su porción. Así que usted tiene que dedicarse a honrar, a vivir su proceso y a esperar para que en la tierra de los vivientes usted tenga su buena porción. ¿De qué año cuando se muera ya recibirá el pago? ¿Cuándo? Cuando a mí me echan de un trabajo, a mí no me pagan más. ¿A usted le pagan? ¿Después que le echan? Después que usted firma el contrato y le dan su finiquito, ¿usted le sigue pagando? Yo no sabía. Es mientras usted esté aquí que le van a pagar. Espere. Que mientras esté aquí que a usted le van a pagar. Amén. No seamos sinvergüenza, que muchas veces no queremos ser lo espiritual y lo muy suelto. Amén. David entendía el peso del manto. Por eso lo respetó y por eso lo honró. Tenga cuidado con esas formas modernas de usurpar y de tocar el manto del Señor, el manto de tu Padre, el manto de aquel que pierde el sueño por usted, el manto de aquel que trabaja para usted porque trabaja para usted. Aleluya. Hay peligros en usurpar el manto de tu Padre. Hermano mío, mira, hijo espiritual, yo sé que en la iglesia se mueve el espíritu de Coré. Yo sé que en las iglesias en general se mueven los espíritus de Absalón, se mueven. El espíritu de Rubén también se mueve. Pero hay peligro y hay una consecuencia. Y como le acabo de marcar, usted va a ver su porción en la tierra de los vivientes. Absalón se proclamó rey sin serlo, porque no le tocaba a él. Y de la forma en que lo hizo, fue la peor manera. ¿Y qué vino sobre él? Muerte, caos y juicio. Hubo un caos que hasta una mujer metieron en el medio, la pobre inocente, sin saber. Por eso fue que le dije ahorita, David siempre supo, David no era loco. Porque cuando Joab mandó a esa mujer hacerle un teatro a David, David le preguntó, dime la verdad, ¿te mandó Joab? Dímeme, te mandó él. Eitofel te mandó. Dime quién fue que te mandó. Yo sé que alguien te mandó. Dime quién fue. David sabía. Y eso desembocó un caos en el pueblo. El pueblo se dividió. Ya no había estabilidad. Ya el pueblo no sabía dónde acudir porque el pueblo se confundió. Porque una parte del pueblo entendió que si Absalón se paraba en la esquina tan temprano en la mañana, porque el chismoso se despierta temprano a traer lisonja, era porque David algo sabía. Hubo parte del pueblo que pudo haber entendido eso. Y el pueblo se confundió, ya no sabía dónde acudir. Porque cuando usted no tiene orientación y usted no sabe dónde acudir, usted se confunde fácilmente. Y las personas que están dispuestas a ayudarle a usted le dan la espalda, usted está medio dudoso porque usted se ha confundido. Y no sabe en quién confiar. Y eso pasa en la iglesia. Entonces, ¿qué trajo el proceso de Absalón? En la vida suya y en la vida de todas las personas que estaban a su alrededor, muerte, caos y juicio. ¿Qué pasó con Rubén? Que se acostó con la concubina de su padre, con su madrastra.
hermano. ¿Qué pasó ahí? Que él perdió el derecho de primogénito. Fue borrado del linaje prácticamente. Por eso a Jacob le fue tan fácil adoptar a los hijos de José. Usted no se ha preguntado por qué los hijos de José están en las 12 tribus de Israel. A ellos no les correspondía. Pero fue que este hombre se quedó sin primogénito 2 veces. Y en el lugar de Rubén estuvieron los hijos de José. Porque la tribu de Leví, el Señor la cogió para sí. No tuvieron herencia los de la tribu de Leví. Y a los de Rubén le dieron por misericordia. Pero no le correspondía. Por eso los hijos de José, Benjamín y Manasés, vinieron a ser parte de la 12 tribus porque su abuelo los adoptó, porque él se quedó sin primogénito. Quiere decir que cuando tú estás de insensato, tocando y usurpando el lugar que no te corresponde, otro viene a tomar tu posición y tu herencia. Aleluya. Porque la tierra necesita seguir siendo habitada y el trabajo necesita seguir haciéndose, y por ti no se va a detener Dios. Amén. Amén. Y puede ser duro. Estas palabras pueden ser duras, pero son reales. Aleluya. ¿Qué pasó con Coré? Que quiso usurpar el sacerdocio. La tierra se lo tragó. Número 16. Búsquenlo. Búsquenlo. Número 16. Oiga, si usted quiere saber de cualquier historia rara, lea la Biblia. Lea la Biblia. Ahí la va a encontrar. En la palabra la va a encontrar. Una mujer que se hace prostituta para salvar su linaje. Sí. Y fue justa. Tamar. Génesis 14. O 24. No me acuerdo. Génesis. Un sacerdote que picó en 12 pedazos a su concubina. Jueces. Un loco que gana una guerra con piezas decorativas. Gedeón. Jueces 6. Y unos tontos que intentaron usurpar una posición que no le correspondía, hablando del ungido de Jehová, y el Señor abrió la tierra y se lo tragó. ¿Usted se va a arriesgar? ¿Usted se va a arriesgar? No, y vamos a hablar de un tema también bonito. Aarón y María. Ellos solamente intentaron tocar el manto trayendo crítica. Y ellos tenían razón, porque el Señor le había dicho a Moisés: no te cases con mujer cosita. Y Moisés desobedeció la orden del Señor y se casó con mujer cosita. Pero aquí el problema es que el Señor en ningún momento le dio poder y autoridad a María y a Aarón para que juzgaran a su hijo. Eso le correspondía ¿a quién? Al Señor. Cuando María y Aarón, porque fue María que instigó a Aarón, cuando María se levanta a hablar del manto de Moisés, era porque quería su lugar. Cuando alguien venga a hablarte mal de otra persona, léela bien, examínala bien, hazle así, huélela bien, o huélelo. Digo huélela porque soy una chica y siempre le hablo a las chicas. Amén. Examínalo bien, escudriñalo todo. Aleluya. Porque fácilmente quiere el lugar de la persona que critica. Así está llena de iglesia. Porque la palabra dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero tú tienes que saber identificar quién es trigo y quién es cizaña. Amén. Tú tienes que saber a quién te le acerca y a quién le presta lo más importante que oiga. El Señor trata con nosotros por los sentidos. Y la mayoría, todos los sentidos los tenemos aquí. ¿Usted se da cuenta? Por eso es que es importante ser cabeza. Todos los sentidos los tenemos. Por aquí oímos, por aquí olemos, por aquí vemos y por aquí sentimos. Todos los sentidos los tenemos ahí. Usted necesita tener todo este miembro de aquí bien puesto. ¿Usted no ha escuchado que hay gente que dice: esta tiene su cabeza bien puesta?
Es porque tiene operativos sus 5 sentidos. Usted necesita tener sus 5 sentidos bien operativos. Cuando usted pierde este sentido, significa que los otros 4 van forzados. Entonces cuando alguien quiere venir a dañarle este sentido, significa que sus ojos y sus tienen que estar bien activos para poder discernir lo que no escuchas. Usted tiene que saber a quién le presta su oído. Y usted tiene que ver los frutos. Amén. Yo trabajaba con una chica española que ella de pequeña perdió el olfato, ella no olía. Pero ella tocaba las cosas y la miraba. Y dependiendo de cómo se veía y de cómo ella lo sentía, ella sabía si el pescado servía o no, si la fruta estaba dulce o no. Eso es difícil, Sí. pero ella sabía, con tocarlo y con verlo, ella sabía si la fruta estaba dulce o no, porque ella había perdido el sentido del olfato. Entonces usted los frutos los tiene que ver muy bien y ver de cerca, para que usted pueda identificar quién está tocando el manto con deshonra y quién quiere usurpar el manto. Amén. Porque de eso depende tu propia bendición. De eso depende tu propio crecimiento espiritual. Para que no vaya a pasar que tú caigas en un pozo de desesperación, como el salmista David. A Absalón le vino la muerte. Rubén perdió todos los derechos. Y a Coré se lo tragó la tierra. A Aarón no le pasó nada porque estaba cubierto con un manto especial del Señor. Porque si no, él también hubiese sido contagiado con la lepra. ¿Y qué pasó con María? Lepra. Y ella se detuvo, pero también todo el campamento se detuvo. Quiere decir que cuando intentamos tocar o usurpar el manto de mi padre, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a todos los que están a mi alrededor. Todos los que están a mi alrededor se ven afectados. Dice la palabra que cuando las hijas de Chiloé vinieron a reclamar su herencia, le dijeron: nosotros no estábamos en el grupo de los de Coré. Ellas pudieron reclamar, porque ellas no estaban dentro de ese grupo que se levantó a intentar usurpar un lugar que no le correspondía. Y por eso el Señor les dio la herencia. Es importante que usted no se encuentre con aquellos que intenten usurpar el manto de tu padre, porque también tú vas a acarrear con las consecuencias y con el castigo de aquellos que tocan insolentemente el manto de papá. Amén. Amén. Iglesia, la rebeldía de Absalón, no honrar a su padre, no servir, aleluya, manipular los corazones de las personas que inocentemente se acercaban a él, aleluya, lo llevó a una violencia extrema. Lo llevó a la muerte. El resultado, el pueblo se dividió. Lo que le había costado tanto a David, el pueblo fue dividido por Absalón. Amén. Vino guerra y vino muerte sobre la casa del rey. Amén. Amén. Quien quiere lo que no le pertenece, muere por lo que no pudo tener. Cuando usted pelea por lo que no es suyo, va a terminar muerto y al final no va a ser suyo. Rubén perdió su primogenitura. Él tenía la posición más alta para heredar. Tenía una herencia segura, una doble bendición, un derecho espiritual y legal. ¿Verdad? Pero se comprometió con lo indigno, con lo que no era sano, con lo que no le correspondía. No fue solo una falta sexual, hermano, fue una transgresión espiritual lo que pasó ahí. Amén. Todo lo que no debía hacer, lo hizo. Quiso colocarse en lugar de su padre. Y de una forma simbólica y además literal, perdió todo lo que le correspondía. E incluso el respeto y la honra de sus hijos. Se da cuenta de que solamente no nos afecta a nosotros, sino que afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor.
No basta con ser el primero en la fila. Si no sabes mantenerte firme. Hay que saber mantenerse firme. Amén. David recibió un reino por herencia, no por ambición. David supo esperar el mando. David supo...